El mundo de la delincuencia organizada ha sido testigo del ascenso de muchos pesos pesados, en particular de aquellos que se han hecho tristemente célebres por su brutalidad desenfrenada. Estas peligrosas figuras han dejado una huella indeleble en el paisaje criminal. La evolución de la mafia hacia sutiles empresas comerciales ha frenado la violencia de los capos del pasado. Por eso, incluso en 2023, varios años después de que la mayoría de estos infames hombres hayan dejado de existir, su legado sigue vivo. Matteo Messina Denaro. En el mundo del crimen hay quienes se convierten en leyenda, y luego hay una liga superior, habitada por gente como Matteo Messina Denaro, un nombre susurrado con reverencia y temor por los oscuros callejones de Sicilia. No era un capo de la mafia más, era Diabolic, el inasequible ladrón de cómic hecho realidad en carne y hueso. Su historia comienza en Castelvetrano, Sicilia, en abril de 1962, bajo la atenta mirada de su padre, Francesco, conocido como Don Ciccio, jefe de la mafia siciliana Cosa Nostra en la región de Trapani. Desde muy pequeño, Messina Denaro se impregnó del estilo de vida mafioso. A los 14 años ya le preparaban para empuñar un arma, y cuando cumplió los 18, el joven Diabolic presuntamente había cometido su primer asesinato. Su trayectoria criminal, marcada por la violencia y la crueldad, no había hecho más que empezar. Uno de los capítulos más inquietantes de la espeluznante saga de Messina Denaro fue su implicación en el asesinato del fiscal Giovanni Falcone en 1992. El fiscal tuvo un trágico final en un atentado orquestado por la mafia. Pero el horror no acabó ahí. En una siniestra maniobra para impedir que el traidor a la mafia Santino Di Matteo testificara contra sus antiguos socios tras el atentado, ocurrió lo impensable. El hijo de 11 años de Matteo fue secuestrado. Messina Denaro formó parte de un grupo que torturó implacablemente al niño antes de estrangularlo hasta la muerte. Durante 779 desgarradores días, el inocente niño permaneció secuestrado y su destino sellado por manos despiadadas que disolvían sus restos en ácido. Este acto de crueldad conmocionó a toda Sicilia y más allá. Pero no fue el final de la violencia. Messina Denaro también fue considerado responsable de una serie de atentados con bomba en Roma, Florencia y Milán en 1993, que se cobraron la vida de 10 personas y dejaron heridas a otras 93. La Cosa Nostra desató un reino de terror, y Messina Denaro fue una pieza clave en su despiadada estrategia para obligar al Estado italiano a retroceder. A medida que una siniestra sombra de muerte y destrucción se cernía sobre Italia, se hacía cada vez más evidente que Messina Denaro no era un delincuente corriente. Su número de cadáveres era inconmensurable, y se rumoreaba que una vez se había jactado: «Llené un cementerio yo solo». En el verano de 1993, cuando Italia se tambaleaba tras el reinado de terror de la mafia, Messina Denaro se desvaneció en el aire. Su desaparición coincidió con la detención del antiguo capo de la mafia Salvatore Riina. Fue entonces cuando Messina Denaro pasó a engrosar las filas de los delincuentes más buscados a escala mundial, y en 2010 apareció en la lista de Forbes de los 10 criminales más buscados y poderosos del mundo. A medida que los años se convertían en décadas, Messina Denaro seguía siendo escurridizo, un fantasma que acechaba en las sombras. Su vida como fugitivo distaba mucho de ser miserable. Jugaba a videojuegos y entretenía a numerosas novias mientras era activamente protegido por compañeros mafiosos que le avisaban de cualquier redada policial inminente. El código de silencio, la omerta, era sacrosanto para sus partidarios y los obedientes habitantes de la ciudad, que nunca revelarían su paradero. A pesar de los escarceos y los falsos amaneceres de la policía, ésta se mantenía un paso por detrás del escurridizo jefe mafioso. En 2021, un desafortunado aficionado a la Fórmula 1 de Liverpool fue detenido por la policía holandesa, que lo había identificado erróneamente como Messina Denaro. Pero entonces, en un giro del destino, un fatídico día de enero de 2023, las tornas cambiaron. Tras 30 años de vida fugitiva, Messina Denaro fue finalmente detenido en Sicilia por la policía italiana. Su captura se produjo casi exactamente 3 décadas después del arresto de Riina, que había sido detenido el 15 de enero de 1993, también en Palermo. La captura del escurridizo capo no estuvo exenta de intriga. Los investigadores confirmaron su enfermedad y la necesidad de recibir tratamiento en una clínica de Palermo, lo que acabó por poner fin a su reinado como tal vez el último guardián secreto de la mafia. Más de 100 miembros de las Fuerzas Armadas participaron en el arresto, y Messina Denaro fue detenido en una clínica privada donde recibía tratamiento para un cáncer de colon. Al parecer, había acudido a la clínica con un nombre falso para recibir quimioterapia.
Los medios de comunicación italianos estimaron que el patrimonio de Messina Denaro ascendía al menos a la friolera de 4.000 millones de euros en el momento de su detención. Durante la noche, Messina Denaro fue trasladado en secreto a la prisión de L'Aquila, bajo el régimen penitenciario del artículo 41 bis. Esta prisión contaba con una sala de oncología y era el centro más cercano a Roma, donde podía ser interrogado por magistrados italianos. Sin embargo, el mundo nunca escucharía su versión de los hechos en un tribunal. El 24 de septiembre de 2023, un giro del destino volvió a cobrar protagonismo. Messina Denaro entró en un coma irreversible y, ante la mirada del mundo, falleció en la madrugada del 25 de septiembre de 2023, llevándose todos sus secretos a la tumba. Salvatore Riina. Entre en la historia de Salvatore Toto Riina, el despiadado jefe de la mafia conocido como La Bestia. El hombre que pasó de tener unos orígenes humildes a ser un asesino despiadado que orquestó la muerte de jueces, policías y fiscales, así como de cualquiera que considerara un rival para su empresa criminal. Riina nació en 1930 en el pobre pueblo de Corleone. Sus primeros años estuvieron marcados por la tragedia. Su padre encontró una bomba e intentó abrirla para vender la pólvora y el metal, pero la activó sin querer y se cobró las vidas de su padre y su hermano pequeño, dejando al otro hermano de Riina marcado por la explosión. A la tierna edad de 19 años, el camino de Riina hacia la infamia comenzó cuando fue condenado a 12 años de prisión por acabar con la vida de una persona en una acalorada reyerta. En 1956 salió de la cárcel con el espíritu intacto. La familia Corleone estuvo bajo el dominio de Michele Navarra hasta 1958, cuando Luciano Leggio, un mafioso despiadado, orquestó la violenta muerte de Navarra. Riina, Calogero Bagarella y Bernardo Provenzano, actores clave en el asesinato de Navarra, ascendieron posteriormente, impulsando el ascenso de los Corleonesi. A principios de la década de 1960, ante las inminentes órdenes de arresto, Riina y sus compatriotas pasaron a la clandestinidad tras una serie de asesinatos. Aunque Riina y Leggio fueron juzgados en 1969 por asesinatos anteriores, escaparon a la condena debido a la intimidación del jurado. Riina, sin embargo, permanecería fugitivo durante los 23 años siguientes. Con Leggio encarcelado en 1974, Riina se hizo con el control de los Corleonesi, dirigiéndolos hacia un poder sin precedentes. Forjó alianzas con la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, y contó con figuras poderosas como Domenico Tripodo, como estrechos colaboradores. La década de 1980 marcó un periodo angustioso, ya que Riina se embarcó en la Segunda Guerra de la Mafia. Sus principales rivales, Stefano Bontade, Salvatore Inzerillo y Tano Badalamenti, fueron eliminados sin piedad, cobrándose hasta 1.000 vidas en el brutal conflicto. Los Corleonesi, liderados por Riina, se convirtieron en los líderes indiscutibles de la mafia, ya que habían acabado con sus rivales. Antes de Riina, los capos de la mafia eran muy hábiles para ocultarse, hasta el punto de que algunos miembros de las fuerzas del orden empezaron a cuestionar la existencia misma de la mafia. Riina, a diferencia de sus predecesores, optó por no esconderse en las sombras. En su lugar, desató un reino de terror, orquestando los asesinatos de jueces, policías y fiscales. La ley de Pío La Torre para combatir a la mafia, que había languidecido en el Parlamento durante años, fue finalmente promulgada tras el asesinato de La Torre en 1982. El año 1982 fue testigo de nuevas tragedias, con el asesinato de Carlo Alberto Dalla Chiesa, general encargado de aplastar a la mafia, junto con su esposa y su guardaespaldas conductor. En respuesta a la creciente indignación pública y a la escalada de violencia, se aprobó la Ley de la Torre, que marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. La crueldad de Riina no tenía límites. Tomó como objetivo a Buscetta, un mafioso de alto nivel, y a su familia, desatando una implacable ola de violencia. Los hijos, el hermano, el yerno y los sobrinos de Buscetta fueron víctimas de la despiadada venganza. Buscetta, acorralado y devastado, tomó la fatídica decisión de cooperar con las autoridades italianas. Sus revelaciones echaron por tierra el mito de la descentralización de la mafia, desvelando la existencia de una única organización dirigida por una comisión, cuyos altos mandos eran cómplices de todos sus crímenes. En un intento de desviar la atención de las explosivas revelaciones de Buscetta, Riina autorizó la masacre de Navidad de 1984. El espantoso atentado del tren 904 se cobró 17 vidas y dejó 267 heridos, inicialmente atribuido a extremistas políticos, pero finalmente revelado como obra de la mafia. La ola de terror alcanzó su cenit en 1992, cuando el juez Giovanni Falcone, su esposa Francesca Morbillo y 3 policías perecieron en el atentado de Capaci.
2 meses después, el juez Paolo Borsellino y 5 policías fueron asesinados en un atentado con coche bomba en Via D'Amelio. Riina fue el autor intelectual de ambas atrocidades, con las que pretendía paralizar el sistema judicial. Estos atroces crímenes provocaron la indignación de la opinión pública y llevaron al gobierno italiano a emprender una ofensiva sin precedentes contra la mafia. Riina fue condenado a cadena perpetua por los asesinatos de Falcone y Borsellino, pero su reino del terror estaba lejos de terminar. Un fatídico día de enero de 1993, los carabinieri detuvieron a Riina en su villa de Palermo, poniendo fin a 23 años de fuga. La bestia estaba finalmente en cautividad, pero las cicatrices de su brutalidad perseguirían para siempre a Sicilia. La historia de Salvatore Riina es la de una ambición desmedida, una violencia implacable y la resistencia de quienes se atrevieron a desafiar la oscuridad de la mafia. Roy De Meo. En las arenosas calles de Brooklyn, donde las sombras ocultaban horrores inimaginables, un nombre infundía miedo en los corazones de todos los que lo oían: Roy Albert De Meo. El viaje de Roy a los bajos fondos comenzó en el corazón de Flatlands, Brooklyn. Nacido en 1940, hijo de inmigrantes italianos, era de origen humilde. Las calles de Brooklyn lo criaron, y cuando se graduó en el Instituto James Madison en 1959, ya se estaba haciendo un nombre como usurero. Pero el camino de De Meo estaba destinado a algo mucho más oscuro. Pronto se vio inmerso en el laberíntico mundo del crimen organizado, aliándose inicialmente con la facción Flatlands Canarsie de la familia del crimen Lucchese. Controlaban todo, desde empresas de grúas hasta operaciones de robo de coches en Brooklyn, un mundo en el que Roy prosperaría. Su suerte cambió cuando Anthony Gaggi, un soldado de la familia del crimen Gambino, vio potencial en él. Gaggi convenció a Roy para que se uniera a los Gambino, prometiéndole aún más riqueza y poder. Con este cambio, comenzó realmente el ascenso de De Meo, que reunió a una banda que se haría famosa tanto en los bajos fondos como entre las fuerzas del orden. La banda de De Meo era una mezcla mortal de hombres jóvenes y despiadados. Entre ellos estaba Chris Rosenberg, que solo tenía 16 años cuando se cruzó con Roy. La entrada de Rosenberg marcó la génesis de la banda, a la que pronto siguió una lista de socios despiadados, como Joseph y Patrick Testa, Anthony Center y otros. A medida que avanzaba la década de 1970, las acciones de la banda se volvieron cada vez más truculentas. Su método de ejecución característico, conocido como el método Géminis, nació en los oscuros rincones del Gemini Lounge, su escondite. Atraían a las víctimas al salón, les disparaban en la cabeza, casi siempre el propio Roy, y las apuñalaban en el corazón para asegurarles un final rápido. El apuñalamiento en el corazón también impedía que fluyera más sangre por la herida de bala. Luego, se colocaba a la víctima en el baño, donde la sangre se drenaba, para reducir el desorden de lo que venía después. A continuación, los cuerpos eran desmembrados, sus partes meticulosamente ocultas y eliminadas en bolsas de plástico y cajas de cartón. El Gemini Lounge, antaño un centro de actividad delictiva, se convirtió en un escalofriante matadero. Entre sus paredes, las víctimas encontraban su horripilante destino, y la tripulación perfeccionaba su macabro arte. Pero no todas las víctimas corrieron la misma suerte. Algunas fueron abandonadas en las calles, y sus formas sin vida sirvieron de advertencia a quienes se atrevían a oponerse a la banda. De las personas que no fueron sometidas al sombrío destino del desmembramiento, una de ellas era su viejo amigo Rosenberg, que traicionó un negocio de drogas cubano, lo que condujo al asesinato de un cubano y sus socios. Temiendo las represalias del cártel cubano, De Meo dudó, pero finalmente obedeció las órdenes de eliminar a Rosenberg. Entonces, se produjo el escalofriante asesinato público de un estudiante universitario inocente, Dominic Ragucci, confundido con un sicario cubano. Ragucci fue perseguido y asesinado a tiros por De Meo, quien, agobiado por la culpa, huyó con su familia. Gaggi, indignado, exigió la muerte de Rosenberg para evitar más víctimas inocentes. En una fatídica noche de 1979, Rosenberg fue atraído a la sede del Club Géminis. De Meo disparó, dudando brevemente cuando Rosenberg no cayó, haciendo que otro miembro de la tripulación terminara el trabajo. A diferencia de las víctimas anteriores, el cuerpo de Rosenberg no fue encontrado, ya que los cubanos insistieron en que su muerte apareciera en los titulares de los periódicos. El asesinato de Rosenberg atormentó a De Meo, aislándole en el dolor durante días. El reino del terror de la tripulación no quedaría sin oposición. Un conflicto con Andrei Katz, un joven propietario de un taller de reparación de automóviles, llevó a Katz a revelar los secretos de la banda a las autoridades. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento mortal que se cobraría la vida de Katz de una forma espantosa: apuñalado, decapitado y aplastado. A medida que las fuerzas del orden se acercaban a la banda de De Meo,
descubrieron el espantoso alcance de sus crímenes. Las víctimas fueron arrojadas al vertedero de Fountain Avenue, donde sus restos se perdieron entre toneladas de basura, un espeluznante testimonio de su metódica brutalidad. En los últimos días de Roy DeMeo, la paranoia le consumía. Sabía que la muerte acechaba en el horizonte y pensó en fingir su propia muerte. El 10 de enero de 1983 acudió a una reunión con sus hombres y su familia no volvió a verle. 10 días después, se descubrió el Cadillac abandonado de DeMeo, una señal ominosa de su destino. Cuando las fuerzas del orden abrieron el maletero, encontraron su cuerpo sin vida, parcialmente congelado y acribillado a balazos. El hombre que había orquestado innumerables horrores fue silenciado para siempre. El reino del terror de Roy Albert DeMeo había llegado a su fin, dejando tras de sí un rastro de horripilantes crímenes que rondarían para siempre los anales de la historia criminal. El método Géminis, la escalofriante firma de la banda, había dejado una marca indeleble en los oscuros bajos fondos de Brooklyn, un duro recordatorio de los horrores que pueden acechar en las sombras. Vito Genovese. La vida de Vito Genovese gira en torno al poder, la traición y la ambición desenfrenada, y su historia se extiende desde las sinuosas calles de Italia hasta los barrios de Nueva York. Vito Genovese nació el 21 de noviembre de 1897 en Ricigliano, Italia, un lugar envuelto en la mística del viejo continente. Sus humildes orígenes no hacían presagiar la notoria figura en la que se convertiría. Su padre era Frances Felice Genovese y su madre Nunziata Aluoto. Creció con una hermana y dos hermanos, Michael y Carmine, que más tarde formarían parte del imperio criminal de Genovese. En 1913, a la edad de 15 años, la vida de Genovese dio un giro trascendental. Su familia se embarcó en un viaje a través del Atlántico en busca de una nueva vida en la tierra de las oportunidades, Estados Unidos. Su viaje a bordo del SS Taormina los depositó en el corazón de Little Italy, Manhattan. Nadie podía imaginar que aquel adolescente sin pretensiones daría forma a la mafia estadounidense. El aprendizaje criminal de Genovese comenzó con pequeños robos a vendedores ambulantes y haciendo recados para mafiosos. Estas primeras experiencias fueron el crisol en el que se forjó su destreza criminal. Pronto pasó a actividades delictivas más lucrativas, como cobrar dinero de loterías ilícitas. Sin embargo, los problemas no tardaron en llamar a su puerta. A los 19 años, Genovese pasó un año entre rejas por posesión ilegal de un arma de fuego. La década de 1920 marcó el comienzo de la ley seca y transformó el panorama delictivo. Genovese se puso a las órdenes de Giuseppe Joe el Jefe Masseria, un poderoso líder mafioso. Junto a él había estrellas emergentes como Lucky Luciano y Frank Costello. El trío se aventuró en el contrabando, aprovechando la oportunidad creada por la ley seca para amasar riqueza y poder. Pero fue una operación de falsificación en 1930 lo que casi supuso la perdición de Genovese. Las fuerzas del orden descubrieron la asombrosa cantidad de $1 millón en moneda falsa en un taller de Brooklyn relacionado con él. Este roce con la ley no hizo sino aumentar su notoriedad. Ese mismo año, Genovese presuntamente cometió un acto escalofriante, un asesinato que sentaría las bases de su ascenso. Gaetano Reina, líder de una banda del Bronx y aliado de Masseria, fue sospechoso de ayudar al archienemigo de Masseria, Salvatore Maranzano. El 26 de febrero de 1930, Reina cayó en una emboscada y recibió un brutal disparo en la cabeza con una escopeta. Masseria asumió el control directo de la banda de Reina. Mientras la guerra castellamarese continuaba, la lealtad de Genovese cambió. Un pacto secreto entre Luciano y Maranzano supuso el fin de Masseria. El 15 de abril de 1931, Masseria encontró la muerte en un restaurante de Coney Island, en un golpe astutamente orquestado. Genovese desempeñó un papel en este audaz asesinato, junto a figuras como Albert Anastasia, Joe Adonis y Benjamin Bugsy Siegel. Con Masseria fuera de escena, Luciano ascendió, con Genovese como su subjefe de confianza. Pero el derramamiento de sangre estaba lejos de terminar. En septiembre de 1931, Luciano y Genovese idearon un plan para eliminar a Maranzano, que se había convertido en una amenaza. Cuando Maranzano les convocó a una reunión, sabían que era una trampa mortal. En su lugar, enviaron a unos gánsteres judíos para que acabaran con Maranzano, un movimiento que consolidó su control y condujo a la creación de la Comisión, el órgano de gobierno del crimen organizado. La vida personal de Genovese fue tan turbulenta como su carrera criminal. Después de que su primera esposa, Donata Ragone, sucumbiera a la tuberculosis, se casó con Ana Petillo. Las circunstancias de este matrimonio levantaron sospechas, ya que Ana había estado casada anteriormente con Gerard Bernotico, un hombre cuya vida terminó en estrangulamiento. La participación de Genovese en este asesinato se mantuvo en secreto.
En un intento de legitimar su poder, Genovese organizó una reunión nacional de la Cosa Nostra, lo que se conoció como la Reunión de Apalachín, en Nueva York. Esta reunión pretendía consolidar el control del sindicato sobre diversas actividades delictivas, desde los narcóticos hasta el juego. Sin embargo, la reunión atrajo la atención de las fuerzas del orden. Las sospechas de la policía desembocaron en una escena caótica en la que los mafiosos se apresuraron a eludir su captura. Las grandes ambiciones de Genovese acabaron por acabar con él. Se enfrentó a una acusación de conspiración de narcóticos, ayudado por el cuestionable testimonio de un traficante de drogas puertorriqueño. En 1959 fue condenado a 15 años de prisión. Incluso entre rejas, siguió ejerciendo el control sobre su familia criminal. A día de hoy, la legitimidad de la condena de Genovese sigue siendo objeto de debate entre detectives, abogados y expertos en crimen organizado. La historia de su vida es un relato fascinante sobre el crimen, el poder y la intrincada red de la mafia. Charles Lucky Luciano. No hay nadie familiarizado con la mafia en Estados Unidos que no haya oído hablar de Salvatore Lucania, más conocido como Lucky Luciano. Su vida parece un fascinante relato negro que abarca varios continentes y está alimentado por la ambición, la astucia y la crueldad. Nacido el 24 de noviembre de 1897 en Lercara Fridi, Sicilia, Italia, los primeros años de Luciano no daban ninguna pista sobre el famoso personaje en el que se convertiría. Sus padres, Antonio Lucania y Rosalia Caporelli, luchaban por llegar a fin de mes, y Antonio trabajaba en una mina de azufre para mantener a la familia. En abril de 1906, a la tierna edad de 8 años, el joven Salvatore, junto con su familia, se embarcó en un viaje que cambiaría su vida. Dejaron atrás Sicilia y se embarcaron rumbo a Estados Unidos. Su destino, el Lower East Side de Manhattan, un imán para los inmigrantes italianos que buscaban una nueva vida. La historia americana de Luciano se desarrolló rápidamente. A los 14 años, abandonó la escuela y optó por un trabajo de repartidor de sombreros, con el que ganaba unos míseros $7 a la semana. Pero el destino tenía planes más ambiciosos. Tras ganar $244 en una partida de dados, Luciano abandonó su trabajo y se lanzó a la vida callejera. Los problemas no tardaron en llegar. Luciano se encontró en la Brooklyn Truancy School, como consecuencia de su absentismo escolar y su delincuencia. En el caos de las calles de Nueva York, Luciano se hizo un hueco, estableció su banda y se unió a la infame Five Points Gang, pero su enfoque era poco convencional. En lugar de dedicarse a delitos menores, Luciano ofrecía servicios de protección a jóvenes judíos por la módica cantidad de 10 céntimos a la semana. También se aventuró en el mundo del proxenetismo. Durante este turbulento periodo, el camino de Luciano se cruzó con el de otra estrella emergente. Su primer encuentro no fue nada cordial, ya que Luciano intentó extorsionar a Lansky para que le pagara por su protección. En lugar de ceder, las desafiantes respuestas de Lansky forjaron una asociación duradera. El origen del apodo de Luciano, Lucky, sigue siendo un misterio. Algunos dicen que se debe a que sobrevivió a un brutal asalto en el que fue golpeado y degollado. Otros lo atribuyen a su fortuna en el juego. Y también existe la posibilidad de que se trate de un simple error de pronunciación de su apellido. Luciano tenía un amplio historial delictivo, con 25 detenciones entre 1916 y 1936. Sin embargo, consiguió eludir la cárcel, dejando a las fuerzas del orden desconcertadas. La llegada de la ley seca en 1920 marcó un punto de inflexión en la carrera delictiva de Luciano. La 18ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos prohibió el alcohol, preparando el terreno para un imperio clandestino. La demanda de alcohol ilícito se disparó, dando lugar a un próspero mercado negro. En 1920, Luciano ya se había cruzado con futuras luminarias de la mafia, como Vito Genovese y Frank Costello. Juntos, se embarcaron en empresas de contrabando, aprovechando las lucrativas oportunidades que ofrecía la ley seca. Arnold "The Brain" Rothstein, un importante jugador, fue el mentor de Luciano y perfeccionó sus habilidades en el arte del contrabando de alcohol. Sin embargo, en 1923, una operación encubierta reveló que Luciano vendía heroína, lo que empañó su reputación. Con el fin de rehabilitar su imagen, compró 200 asientos de primera para un combate de boxeo de alto nivel y los distribuyó entre personalidades influyentes. Este movimiento estratégico de relaciones públicas salvó su reputación. El ascenso de Luciano continuó cuando se convirtió en una pieza clave del sindicato criminal de Joe Masseria. Masseria carecía de sofisticación, modales y capacidad de gestión. La rivalidad entre Masseria y Salvatore Maranzano se intensificó hasta desembocar en la brutal guerra castellammarese. Masseria y Maranzano estaban atrincherados en la mentalidad del viejo mundo de honor, tradición, respeto y dignidad de la mafia siciliana.
y se negaban a colaborar con personas no italianas o incluso no sicilianas. Luciano, sin embargo, tenía visión de futuro y estaba dispuesto a trabajar con cualquiera para obtener beneficios. Este marcado contraste le llevó a forjar alianzas con mafiosos más jóvenes que compartían su visión de un imperio criminal unificado y lucrativo. Las intrincadas maniobras de Luciano llegaron a su punto álgido en 1931. Orquestó el asesinato de Maseria y cambió su lealtad a Maranzano en un acuerdo secreto que le convirtió en el segundo al mando. Por suerte para Lucky, Luciano, un chivatazo de Joe Adonis frustró un complot para matar a Luciano, revelando la intención de Maseria de eliminarle. El infame asesinato de Maseria tuvo lugar en Nuova Villa Tamaro, donde Luciano supuestamente se excusó para ir al baño mientras unos pistoleros, entre los que se encontraban Albert Anastasia, Vito Genovese, Joe Adonis y Benjamin Bugsy Siegel, llevaban a cabo el golpe. El derramamiento de sangre no terminó ahí. En los días siguientes, los rivales de Maranzano sufrieron destinos espantosos y algunos incluso desaparecieron sin dejar rastro. El ascenso de Luciano al poder era innegable. La muerte de Maranzano despejó el camino para que Luciano ascendiera como el jefe del crimen preeminente en los Estados Unidos. Marcó el comienzo de una nueva era, desmantelando el título de Capo di Tutti Capi para evitar luchas de poder innecesarias. En su lugar, mantuvo el control mediante alianzas discretas, asegurando la paz y la prosperidad dentro de las 5 familias. La influencia de Luciano se extendió a los sindicatos, las operaciones portuarias, el transporte de basuras, la construcción, el distrito de la confección y el transporte por carretera. Su imperio produjo beneficios colosales, y los ingresos de su familia criminal superaron los 12 millones de dólares anuales. A pesar de haber alcanzado el cenit de Lampa, Luciano seguía comprometido con la omertá, el código del silencio. Mantuvo la estructura de Maranzano de 5 familias criminales en Nueva York e incluso conservó la tradición ceremonial del hombre hecho, gracias al consejo de su estrecho aliado, Vito Genovese. Salvatore Lucania y Lucky Luciano remodelaron el crimen organizado en Estados Unidos. Su visión de un sindicato unificado, que englobaba a gángsters italianos, judíos e irlandeses, transformó las actividades delictivas en lucrativos negocios para todos los implicados. En su turbulento viaje de Sicilia a las calles de Nueva York, Luciano dejó una huella indeleble en la mafia estadounidense. Su nombre sigue vivo, encarnando la ambición, la astucia y el encanto perdurable del crimen organizado. Albert Anastasia. El hombre apodado El Terremoto, Albert Anastasia, cuyo nombre original era Umberto Anastasio, nació en la pintoresca localidad de Parghelia, Calabria, Italia, el 26 de septiembre de 1902. Era hijo de Bartolomeo Anastasio y Mariana Polistena. Su padre trabajaba en el ferrocarril, pero su humilde existencia dio un giro trágico tras la Primera Guerra Mundial, cuando su progenitor falleció, dejando tras de sí 9 hijos. En 1919, un joven y aventurero Anastasio, junto con sus hermanos José, Antonio y Gerardo, emprendió un peligroso viaje. Abandonaron un carguero en el que trabajaban en Nueva York y entraron ilegalmente en Estados Unidos. Su nueva vida comenzó como estibadores en el bullicioso puerto de Brooklyn. Los primeros años de la década de 1920 marcaron un periodo turbulento en la vida de Anastasia. En 1921 fue condenado por asesinato por el homicidio de su compañero estibador George Turino, tras una acalorada disputa. Condenado a muerte, Anastasia encontró un inesperado salvavidas, un tecnicismo legal que le concedió un nuevo juicio en 1922. 4 testigos clave habían desaparecido misteriosamente, por lo que fue puesto en libertad. Durante este tiempo, optó por cambiar su apellido de Anastasio a Anastasia. Sin embargo, sus encuentros con la ley persistieron. En 1928, Anastasia se enfrentó a cargos de asesinato en Brooklyn, pero una vez más, los testigos desaparecieron y el caso se desmoronó. A finales de la década de 1920, Anastasia había adquirido importancia dentro de la Asociación Internacional de Estibadores, ILA, ejerciendo influencia sobre 6 secciones locales de Brooklyn. El círculo de Anastasia se amplió para incluir a futuros poderosos de la Cosa Nostra, Joe Adonis, Charles Lucky Luciano, Vito Genovese y Frank Costello. Los antecedentes penales de Anastasia siguieron acumulándose. En 1932 se enfrentó a cargos relacionados con un asesinato cometido con un picahielos, pero la ausencia de testigos hizo que se retiraran los cargos. Al año siguiente, volvió a ser acusado, esta vez de matar a un trabajador de una lavandería, pero los testigos se negaron a declarar. El papel de Albert Anastasia en el submundo criminal se amplió cuando Lucky Luciano recompensó su lealtad. Luciano nombró a Anastasia y a Louis Lepke Buchalter, el principal chantajista laboral del país, para dirigir Murder Inc.,
Este famoso grupo, también conocido como los Chicos de Brownsville, estaba formado por asesinos a sueldo judíos e italianos que operaban desde una tienda de golosinas, propiedad del mafioso Louis Capone, en el barrio Brownsville de Brooklyn. Durante sus 10 años de actividad, Murder, Inc. cometió miles de asesinatos, la mayoría de los cuales quedaron sin resolver. Anastasia se ganó apodos como el Sombrerero Loco y el Lord Alto Verdugo por su liderazgo en esta despiadada organización. En mayo de 1939, Anastasia supuestamente ordenó el asesinato de Morris Diamond, un funcionario del sindicato Teamsters de Brooklyn que se oponía al control que Buchalter ejercía sobre el Garment District de Manhattan. También orquestó el asesinato de Peter Panto, un activista del ILA que abogaba por reformas democráticas dentro del sindicato. La negativa de Panto a dar marcha atrás y los intentos de intimidación condujeron a su desaparición y al posterior descubrimiento de su cadáver en Nueva Jersey. En 1941, la detención del líder de la banda Abe Reles, que había suministrado sicarios a Anastasia y Murder, Inc., durante una década, marcó el principio del fin de la conocida organización. Temiendo ser procesado, Anastasia puso una recompensa de $100,000 por la cabeza de Reles. El 12 de noviembre de 1941, Reles fue hallado muerto en el tejado de un restaurante de Coney Island. Aunque oficialmente se dictaminó que había sido un accidente, seguía habiendo sospechas de juego sucio. A principios de 1942, Anastasia supuestamente ordenó el asesinato de un socio, Anthony Romeo, que había sido detenido e interrogado en el caso Panto. A finales de junio, el cuerpo maltrecho y acribillado de Romeo fue descubierto cerca de Guyencourt, Delaware. A pesar de ser una fuerza formidable en la mafia, Anastasia ocupaba oficialmente el puesto de subjefe en la familia del crimen Mangano, bajo el liderazgo de Vincent Mangano. Sin embargo, su relación estaba llena de tensiones. A Mangano le molestaban los estrechos vínculos de Anastasia con Luciano y Costello, en particular el hecho de que contrataran a Anastasia sin el consentimiento de Mangano. El 19 de abril de 1951, Vincent Mangano desapareció y nunca se le volvió a ver. Ese mismo día se encontró el cadáver de Philip, el hermano de Vincent, en la bahía de Jamaica. Aunque no se efectuaron detenciones, la mayoría sospechaba que Anastasia había tenido algo que ver en su desaparición. Tras la desaparición de los Manganos, Anastasia actuó como jefa en funciones de su familia. Apoyado por Frank Costello y Joseph Bonanno, Anastasia ascendió al puesto de jefe, rebautizando a la familia como la familia Anastasia. En marzo de 1952, Anastasia presuntamente ordenó el asesinato de Arnold Schuster, que había identificado al atracador de bancos fugitivo Willie Sutton. Una entrevista televisiva con Schuster provocó la escalofriante orden de Anastasia. «No soporto a los soplones. Golpea a ese tipo». El 8 de marzo de 1952, Schuster fue despiadadamente asesinado a tiros en Borough Park, Brooklyn. Aunque el testigo del gobierno Joseph Valachi acusó a Anastasia del asesinato en 1963, el escepticismo persistió y no se hizo ningún arresto. El último capítulo de la vida de Albert Anastasia se escribió la mañana del 25 de octubre de 1957 en una barbería del centro de Manhattan. Mientras Anastasia se relajaba en el sillón de la peluquería, irrumpieron 2 pistoleros con el rostro oculto. Dispararon contra su objetivo desprevenido. Anastasia, haciendo gala de un valor y una fuerza increíbles, se abalanzó sobre sus agresores, atacando por error sus reflejos en el espejo de la pared. Los despiadados pistoleros continuaron su asalto hasta que Anastasia yació sin vida en el suelo. La vida de Albert Anastasia, rodeada de violencia y misterio, dejó una huella imborrable en los anales de la delincuencia organizada. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta de tu pantalla para ver más contenidos como este. Hasta la próxima.